pues el pueblo se cansa de tanta pinche tranza y ya. Todo indica que es cierta. ¿Por qué creo que no es apócrifo? Porque ya han reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice. Buenas noches. Las reacciones continuaron hoy. 13 de las 17 personas acusadas por Emilio Lozoya se han deslindado con severidad de lo que dice Emilio Lozoya. 13 de 17. Faltan de hacerlo los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari y dos, vamos a decirlo así, funcionarios menores, un asistente Ricardo Anaya y un funcionario de segundo nivel que trabajaba entonces en el Senado. El deslinde más notable de este jueves fue el de Luis Videgaray, el personaje central de las acusaciones de Lozoya, el ex secretario de Hacienda, a quien Lozoya culpa de haberlo obligado a delinquir. Desde su cuenta de Twitter, a la que le quitó su fotografía desde que comenzó a sonar su nombre en el escándalo relacionado a Emilio Lozoya, el secretario de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, contestó con una carta de una cuartilla a las acusaciones vertidas en la denuncia del exdirector de Pemex. La carta está fechada en Cambridge, donde Videgaray es profesor y director del proyecto de políticas públicas de inteligencia artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Contiene 4 puntos dirigidos a la opinión pública. El primero de ellos señala que las acusaciones que Lozoya hace en su contra son absurdas, inconsistentes y temerarias. En el punto 2, argumenta que las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus actos, ya que el único responsable de la grave situación legal en la que están su madre, su hermana y su esposa tiene un solo nombre: Emilio Lozoya. En el tercer punto, Videgaray dice que no le sorprende la actitud de Lozoya de que intente culpar a otros para salvarse a él, pues dice, es una actitud que corresponde a su personalidad. Asegura que es ampliamente sabido que se llevaban mal cuando trabajaban en el gabinete de Peña, debido a su mal manejo financiero de Pemex y a lo que quería hacer con la reforma energética. Finalmente, en el punto 4, Videgaray asegura que está dispuesto a atender el llamado de la autoridad competente para lograr el esclarecimiento de la verdad, y sentencia: no voy a permitir que por una venganza política se me difame, y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes. Firme, fuerte Luis Videgaray desde el centro académico donde está desde hace tiempo, desde el MIT, el Instituto de Massachusetts, diciendo, aquí estoy, y diciendo lo que han dicho 13 de las 17 personas señaladas por Emilio Lozoya. Lozoya miente. 13 de los 17 han dicho eso. Sigue faltando una respuesta, al menos hasta hace unos minutos no la había, del expresidente Peña Nieto. El presidente López Obrador dijo más sobre la denuncia de Emilio Lozoya. No la terminé de leer. Son 60 páginas. Porque son 60 páginas. Y además me estaba yo desvelando y no quería yo tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa. Si no participaron, si no recibieron dinero, pues que no se preocupen, no les va a pasar nada. Y si están siendo difamados, pues que presenten denuncias. Yo creo que sí se tiene que hacer una historieta. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana. Déjenme terminar de leer
la tragicomedia. Tragicomedia, hacer una historieta. Más de una hora le dedicó, más de una hora de corrido hoy el presidente López Obrador al tema de Emilio Lozoya. Lo cierto es que en su denuncia Lozoya cuenta cosas que bien darían para hacer una historieta. En el caso específico de Francisco Domínguez, las exigencias de dinero llegaron al nivel que, encontrándonos en un evento internacional en Estados Unidos y encontrándose dicho legislador en estado de ebriedad, tomó la bandera de México y la lanzó, gritando que esto era una traición porque no le cumplían con la entrega del monto pactado. Esto sucedió en una conferencia de energía en Houston en marzo de 2014. Miembros de mi equipo y funcionarios de Hacienda presenciaron dicho desplante y se les puede citar para confirmar. Emilio Lozoya denuncia que en el marco de este ambiente de abuso de poder y corrupción, como si se tratase de crimen organizado, Peña Nieto y Videgaray instrumentaron diversos métodos para conseguir recursos. Mediante una llamada telefónica, yo le informé que el proceso de entrega de sobornos adicionales estaba por concluir de cara a amarrar la reforma energética. Muy bien, campeón, vamos con todo. En el marco de las celebraciones del Día de la Marina en Veracruz, el entonces gobernador del estado, Javier Duarte, se le acercó a las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta al presidente. Al subir al avión presidencial, Enrique Peña Nieto nos dijo: miren lo que me regaló el gober, mostrándonos las fotos del Ferrari con el texto: este Ferrari perteneció al presidente Adolfo López Mateos, y a un lado estaban las llaves. Peña Nieto pidió al mesero a bordo abrir un par de botellas de Vega Sicilia para celebrar esta exitosa gira. De acuerdo con Emilio Lozoya, este y otros regalos tenían como destino el Museo del Presidente, una casa que mandó a construir al inicio de su mandato en el Estado de México con Grupo IGA, la misma constructora de la Casa Blanca de las Lomas. Al inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, este me instruyó a coordinarme con el secretario técnico del gabinete, de nombre Roberto Padilla, de cara a que Pemex contratara los servicios de un fotógrafo. Días después, Padilla Domínguez me comentó que el contrato sería por un monto de entre 2 y 3 millones de pesos mensuales. Corroboré estos montos con Enrique Peña Nieto y más tarde fueron confirmados por Luis Videgaray. Por la mañana platicamos con el expresidente Felipe Calderón. Repitió que esta acusación de Lozoya es una persecución política y que el presidente López Obrador siente rencor en su contra porque Calderón le ganó limpiamente la elección de 2006. Eso dice. Calderón dijo confiar en la Fiscalía General de la República. Yo apelo y espero que la capacidad y la dignidad del fiscal, que están a prueba, de Gertz Manero, salga a flote. Porque lo que hemos visto ahora es un proceso inducido por el presidente. La investigación no está siguiendo la ley, sino lo que se le está ocurriendo a la narrativa presidencial. Por supuesto que yo estoy aquí vivo, aquí estoy a las órdenes de todo, en un juicio apegado a derecho, estoy perfectamente claro y verdaderamente tranquilo. En un juicio apegado a derecho, ¿a qué te refieres con eso? Me parece que lo que estamos presenciando es una persecución política, insisto, donde el presidente está torciendo la ley. Eso el expresidente Calderón. Ricardo Anaya, como lo había adelantado anoche, denunció hoy a Emilio Lozoya por daño moral. En Twitter, Ricardo Anaya escribió: ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez. La verdad está de mi lado. También publicó una imagen de la denuncia que presentó contra Lozoya ante un juez de distrito en materia civil en la Ciudad de México. Hoy siguieron los deslindes. Por la mañana el ex senador y actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, nos dijo: Emilio Lozoya es un delincuente confeso, tiene que estar tras las rejas, pero se ha convertido en un aliado político de este gobierno. Afirmó también que en caso de ser requerido por las autoridades se presentará. El ex senador Ernesto Cordero publicó en Twitter también que lamenta, sí dijo, lamento que Emilio Lozoya quiere evadir la justicia manipulando las instituciones que combaten la corrupción. Con mentiras busca que sea otro el que pague por los delitos que él cometió. Quien también se pronunció y fue el ex senador panista Jorge Luis Lavalle. Escribió una carta, ahí acusa: Emilio Lozoya no puede probar sus dichos porque son rotundamente falsos.
Me he puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para desmentir al delincuente confeso. También se pronunció hoy Salvador Vega Casillas y también lo hizo en Twitter. Escribió: las declaraciones de Lozoya no solo son mentiras de un delincuente confeso, sino también son una estupidez. Escribió: defendimos nuestra propuesta de reforma energética y negamos a Lozoya modificaciones que pretendía con fines corruptos. Bueno, también se pronunció hoy el ex senador, pero del PRI, David Penchina. Él dijo: no soborné ni fui sobornado por nadie. Emilio Lozoya está mintiendo para salvarse de la cárcel y en esa ruta dañar a todo aquel que se le haya cruzado políticamente en el camino. Así las cosas hasta el momento de las 17 personas que aparecen acusadas por Lozoya en la denuncia, acusados de haber delinquido. Desde anoche y hasta este momento, 13 ya se deslindaron. Ya lo hicieron Felipe Calderón, Luis Videgaray, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Salvador Vega, Jorge Luis Lavalle, David Penchina, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, lo hizo anoche, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, la periodista Lourdes Mendoza. Son 13, faltan 4 que no por hacerlo, no sé si lo van a hacer. Las 2 personas que están abajo, con todo respeto, son funcionarios menores: Osiris Hernández, que era asistente de Ricardo Anaya, y el señor Rafael Carabeo, personajes menores comparados con los otros señalados. Quedan 2 deslindes por hacerse, si es que se llegan a hacer. O 2 de los acusados no han querido decir nada hasta el momento. El expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien dejó el poder hace 26 años, y el expresidente Peña Nieto, quien lo dejó hace 20 meses. Bueno, hoy vamos a regresar a este tema un poco más adelante. Hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los datos de los delitos de julio. En julio se registraron 3.054 homicidios dolosos en el país. Es un aumento ligero, pero es un aumento comparado con el mes anterior. El robo con violencia aumentó de manera más considerable, muchas más denuncias en este mes que en el anterior, casi más de 1.500 robos con violencia en julio respecto de junio. Y el secuestro bajó. En junio se habían registrado 88 víctimas contra 79 en el mes de julio. Sin embargo, como hemos visto mes con mes, si comparamos la cifra que da el Sistema Nacional de Seguridad Pública con los que da la Organización Alto al Secuestro, la diferencia es considerable. Y le hacemos la pregunta, y le hemos hecho mes con mes: ¿por qué en las cifras oficiales aparecen 79 víctimas y en las de Alto al Secuestro 119? ¿Dónde están esas 40 personas que supuestamente fueron secuestradas y no quedan en el registro oficial? Esa es la comparación. Y vamos a ver estas 2 historias, tienen un común denominador, son 2 detenciones frustradas. La primera ocurrió ayer en la tarde. Agentes de investigación de la Fiscalía General de la República trataron de detener en Iguala a una señora de nombre Rosalia Abarca y a su esposo, Cirilo Lara. Ella es hermana de José Luis Abarca, quien era el presidente municipal de Iguala y está en la cárcel desde el 2014, detenido por su supuesta complicidad con las acciones que llevaron a la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, llegaron los agentes de la Guardia Nacional al colegio privado Benemérito de las Américas, propiedad de la familia Abarca, y esto pasó. Mira. Mira, va a haber más cosas. Son de la PGR esos, güey. ¿Pero qué pido? No sé qué. Ay, qué miedo, mamá. No, espérate. Date la vuelta, Chore. Mira la vieja, ¿qué pedo la vieja? ¿Qué pedo? No los pudieron detener. Familiares, amigos y trabajadores del colegio lo impidieron. Lograron meter a la señora Rosalía Abarca y a su esposo al colegio para resguardarlos. Afuera, los vecinos impidieron el paso de los elementos de la Fiscalía, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. Exigieron, eso dicen, que se deje de acosar a la familia Abarca.
Graba también esta versión, amigo. No es posible. ¿Dónde está tu orden de aprehensión? Mandaste elementos sin una orden de aprehensión y ahora quieren hacer un atropello con nosotros. ¡Justicia! López Obrador, dijiste que ya nos iba a repetir ese tipo de cosas. ¡Justicia! Ahora ¡Justicia! ¡Justicia! Nacional para esto. Para esto queremos Guardia Nacional. Ellos se retiran de este lugar porque le han pedido padres de familia que se retiren. Así se retira la Guardia Nacional, la Policía Estatal y también las unidades de la Sedena. Yo les pido identificarse y no lo hicieron. Al contrario, los golpearon a mis padres, les rompieron los amparos en la cara y su presentación fue así un papel y una foto. Eso no es legalmente posible. Como familia hemos hecho mucho por el municipio. El señor Abarca hizo mucho por el municipio. Nadie lo ha mencionado. Todos han mencionado cosas malas. Ahora se quieren venir con su hermana. Por favor, al rato, ¿qué van a hacer conmigo? Según familiares, los agentes se fueron porque no llevaban un orden de aprehensión. Se sabe que hace 3 años, en 2017, un juez federal ordenó la detención de la hermana y del cuñado de Abarca. La entonces PGR los acusó de delincuencia organizada, de lavado de dinero, de defraudación fiscal. Sin embargo, otro juez les concedió hace un año un amparo para no ser detenidos. La segunda historia de detenciones frustradas, esa se dio esta tarde. Pobladores de Los Reyes, en Michoacán, se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque la gente quiso rescatar a un motociclista que estaba detenido. Esto ocurrió en el libramiento Los Reyes, La Higuerita. Los pobladores usaron palos y piedras para agredir a la Guardia Nacional. Durante la confrontación, los elementos lanzaron disparos para alejar a los pobladores, pero una bala le dio a un joven. ¡Ey! ¿Por qué nos tira, pues? ¿Por qué nos está tirando? No tengo nada, güey. No tengo nada. Puto. Ya le pegó un muchacho. Se les va a armar un pedón, ahora sí. Grábalo, graba al muchacho. Ponte. Mira. No saben la bronca que se acaban de meter. Al final, el motociclista no fue detenido y los elementos de la Guardia Nacional se fueron del lugar. La Guardia Nacional informó a Imagen Noticias que van a investigar el hecho y aclararon que no van a tolerar que su personal incurra en conductas alejadas de sus valores. Esta mañana fue asesinado Guillermo Pérez, él era el coordinador de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí. Viajaba en un auto con su esposa en la colonia Satélite, ahí en San Luis Potosí. Se les cerró un coche, les dispararon. Y aunque alcanzaron a llevarlo al hospital, murió minutos después. La esposa salió ilesa. Hoy se informó que la Interpol emitió una ficha roja contra Guillermo Billy Álvarez, el presidente de la cooperativa Cruz Azul, prófugo, acusado en México de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Billy Álvarez es buscado en 195 países, está acusado de desviar cantidades millonarias de la cooperativa Cruz Azul a supuestamente empresas fantasma. Vamos a rezar con estos temas en unos momentos, pero antes el coronavirus, la curva de contagios en México no sube y no baja. Ahí sigue, 6,775 casos, contagios de coronavirus. No sube, en efecto, tampoco baja considerablemente. Hoy otro día difícil, muy duro en cuanto a personas muertas, 625, con lo cual el total llega a personas, mexicanos muertos por coronavirus en las cifras oficiales, 59,106. En el mundo, pues Estados Unidos encaminándose a los 200,000 personas muertas, Brasil 112, la India acercándose a los 54,000 muertos. Y en las últimas 24 horas, ¿cómo han estado las cosas? Estados Unidos y Brasil siguen con más de 1,000 personas muertas, más de 1,200 personas muertas por día. Hoy la Ciudad de México rebasó, por cierto, la cifra de 10,000 personas muertas por COVID. De ese total de casi 60,000, 59,000 personas muertas, 10,000
han fallecido en la Ciudad de México. De acuerdo con información publicada en el portal de datos abiertos del propio gobierno de la Ciudad de México, prácticamente el 90% de estas personas murieron en un hospital y según estos datos, una cuarta parte de las personas que han muerto por coronavirus en la ciudad estuvieron intubados. La información completa se va a publicar mañana en la edición de Excelsior. Y hablando de estos temas, vamos a ver esto que ocurrió en el municipio de Cruz Grande, en Guerrero. El gobernador Héctor Astudillo fue a inaugurar una clínica de salud, pero cuando llegó ya lo esperaba una multitud. Le reclamaron que se construyera esta clínica, que fuera una clínica en un hospital con atención médica especializada. El gobernador trató de hablar con la gente, de dialogar, pero cuando vio que no se podía, se dio la vuelta y se marchó. El gobernador Astudillo escribió en Twitter que fue inaceptable, así dijo, inaceptable que un grupo de manifestantes retuviera por más de 6 horas a los trabajadores de la clínica que no pudo inaugurar. El gobernador acusó que ese pequeño grupo tenía intereses políticos. Luego explicó que la clínica estuvo inconclusa por más de 10 años y concluyó su tuit con esta frase: quienes realizaron este miserable acto deberían avergonzarse. Bueno. En otras cosas, un avión se atoró en el bajo puente de Viaducto Tlalpan, justo antes de la desviación de la autopista México-Cuernavaca. Un tráiler transportaba el avión, salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, iban a Morelos y bueno, y ocurrió eso. En el camino, la cola de la aeronave se atoró, durante unos minutos estuvo detenida la circulación y bueno, finalmente llegó la policía y resolvieron el asunto. El martes informamos sobre el choque de un automóvil y un tráiler de doble remolque, esto sobre Eje Central y Eje 6 Sur, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Hubo 2 muertos y 6 heridos. Hoy se conocieron estos nuevos videos del momento en que el tráiler, tras chocar, se impactó contra una casa y contra negocios, ocasionando una explosión y daños. Bueno, pues esta noche las 4 familias que vivían en esta casa y los dueños de estos negocios afectados, pues están en la calle. Elementos de protección civil de la alcaldía Benito Juárez clausuraron los inmuebles por riesgo de derrumbe. Los habitantes dicen que desde el martes no han podido entrar a sacar sus cosas. Y ahí están las imágenes, tienen que dormir en la calle o en sus coches por miedo a los saqueos. Por su parte, la alcaldía espera que haya un peritaje del gobierno de la Ciudad de México para saber si los inmuebles afectados tienen reparación. También dicen que revisan la posibilidad de que a las familias se les facilite un lugar donde dormir. Qué imagen está. Bueno, cambiando de temas, esta tarde Steve Bannon, quien fuera el brazo derecho de Donald Trump en la campaña de hace 4 años, se declaró no culpable en una acusación por fraude en una corte de Nueva York. Temprano el señor Bannon había sido detenido cuando estaba en un yate en Connecticut. Lo acusaron de participar en un fraude en una campaña llamada Nosotros Construimos el Muro. Esa campaña recaudó $25 millones, supuestamente para construir el muro en la frontera con México, pero una parte del dinero, según esto, no se usó para otras cosas. Según la acusación, Bannon utilizó casi $1 millón para gastos personales. Finalmente, bueno, Bannon, que es un personaje muy polémico, diseñador de la campaña de Trump hace 4 años, principal asesor al inicio del gobierno, un hombre pues, al que se le podría aplicar, creo que sin exageración, el calificativo de racista, tuvo que pagar una fianza de $5 millones y así abandonó la corte. This entire fiasco is to stop people who want to build the wall. No, it's Paul Yoke. Get inside the car. It's Paul Yoke.
5 millones de dólares. Y eso en Estados Unidos. Hace una media hora terminó la Convención Nacional del Partido Demócrata con el discurso de Joe Biden, quien ya es de manera formal el candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Biden dijo que Estados Unidos atraviesa 4 crisis: la de la pandemia, la económica, la de justicia racial y la del cambio climático. Y su mensaje estuvo enfocado en decir que los 4 años del gobierno de Trump son una de las épocas más oscuras en la historia de Estados Unidos. You know, American history tells us that it's been in our darkest moments that we've made our greatest progress, that we found the light. In this dark moment, I believe we're poised to make great progress again, that we can find the light once more. May history be able to say that the end of this chapter of American darkness began here tonight. And this is a battle we will win, and we'll do it together. El primer martes de noviembre, la elección allá en Estados Unidos. Anoche informamos que un juzgado federal había otorgado un amparo a Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, y cancelado la orden de aprehensión en su contra. Se le acusaba de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, pues hoy el Consejo de la Judicatura Federal suspendió 6 meses al secretario, al juez que concedió este amparo, un señor de nombre Amos José Olivera, quien es responsable del Juzgado Tercero Distrito en Chiapas. La suspensión, informó el Consejo de la Judicatura, se da para investigar a este funcionario, quien declaró que estaba prescrito el delito en contra de Alonso Ancira, cuando otro juzgado federal en la Ciudad de México había resuelto que la acusación seguía vigente. Y bueno, la Secretaría, en esas cosas que siguen pasando en este país, la Secretaría de la Función Pública informó que el órgano interno de control del Instituto Mexicano del Seguro Social inhabilitaba por 2 años a la revista Nexos para recibir cualquier tipo de contrato con el gobierno federal. Esta inhabilitación también aplica a los estados y municipios que quisieran otorgar un contrato, de comprarle publicidad a la revista Nexos con dinero, pues con dinero de ellos, del gobierno federal, del gobierno de los estados. Además de la inhabilitación, se impuso una multa a Nexos por cerca de $1 millón. ¿Por qué? Porque según la Función Pública, Nexos proporcionó información falsa en un proceso de contratación del 2018. La revista Nexos publicó un comunicado donde argumentó que las sanciones son por un contrato de publicidad de 2018 por un monto de $74,000. Dicen que el contrato se cumplió y ahora la Función Pública argumenta irregularidades y con ese criterio toma la decisión unilateral de vetar a Nexos. Para Nexos, tanto la inhabilitación como la multa son desproporcionadas. Hablan de que estas sanciones son sintomáticas de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos. Nexos aclara que desde 2018 no reciben publicidad del gobierno federal. Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, tuiteó: hay gente asociada a Nexos que imagina que presentar información falsa para lograr una adjudicación directa al Seguro Social es parte de la libertad de expresión. Veamos si su criterio es compartido por tribunales. La secretaria de la Función Pública respetó el debido proceso. Vamos a otra cosa. Como si fuera uno de esos retos virales de adolescentes medio mensos, 24 estados, ya lo decíamos ayer, 24 estados están presentando iniciativas para prohibir que los niños compren productos, refrescos y productos con alto valor calórico. Pero ya perdimos algunos ya están totalmente perdidos. Hoy a un legislador de Morena en Oaxaca se le ocurrió que hay que cobrar un impuesto a todos los productos que tengan azúcar. Todo producto que tenga azúcar debe tener... El mole de Oaxaca se hace con azúcar, básicamente. El chocolate se hace con azúcar. Pero todos están perdidos. Quizá están pensando, Ciro, que como López-Gatell va a ser presidente o alguna cosa así, quieren quedar bien con él. Hoy López-Gatell dijo, les pedimos que se autorregularan a las empresas, a los refresqueros. Y como no lo hicieron, ahora es esto. Porque él ya... de todo, hace de todo menos lo que debería estar haciendo. Ese tema ya llevas 2-3 días con él. Es que es un tema fundamental. Sí. Hay algunas pocas luces de esperanza. Está por ahí el senador Raúl Paz, que es el único
Ese es de Acción Nacional, ese está perdido. Y hay una legisladora local, Carmen Medel, de Morena, que tiene un punto y dice, ¿por qué le vamos a hacer daño a los niños? ¿Por qué le vamos a hacer daño a las personas? Se trata de un tema que es fundamental. No resuelve el problema, está de moda y va a generar más problemas. Le han preguntado a la gente, a los papás, a los niños. Tres respuestas rápidas, cambiando, perdón que te cambie de tema, porque llevamos 3 días con ese. Alonso Ancira y el juez separado. Respuestas rápidas. Espero que Alonso Ancira sea juzgado correctamente. Yo supongo que es culpable, pero suponer es el principio del error. Ojalá se pruebe bien su culpabilidad. Y si le das un amparo, suspendido. Esa es una. 2, la Secretaría de la Función Pública y Nexos. Concentrada en ver un contrato disque irregular de 70,000 pesos. Dejémoslos donde están. ¿Por qué no suscribirse a Nexos? ¿Por qué no la gente sale y se suscribe a Nexos? Nexos no vive del gobierno. Sí, hay que suscribirse a Nexos. Se acabó el tema. 3, te le iba a preguntar desde anoche tu opinión sobre la acusación de Lozoya. Lozoya es un mentiroso. Lozoya es un tramposo. ¿Por qué creerle a sus acusaciones que no hay pruebas? Si queremos acabar con la corrupción, que esto no sea el mecanismo versión México, esa serie de Netflix. Porque eso parece que lo que quieren llegar, que están haciendo una serie de televisión y no un juicio correcto. Habla y habla y habla. Oye, pensemos por un momento, imagínate que gane el Pancio. Entonces Lozoya va a decir, no, los de Morena me obligaron a decir eso. Porque ya lo dijo, no sería la primera mentira, no sería el primer engaño. Lozoya no es creíble. Ojalá, por el bien del combate a la corrupción. A ver, échame la cámara. ¿Y la tomamos de remate? Sí. Por el bien del combate a la corrupción, por el bien de México, que esto no sea la versión mexicana del mecanismo. Que esto se resuelva en tribunales, con pruebas, no con dichos, no con ridículos. Javier. Ciro, de regreso las tablas del Campeonato Mundial de Coronavirus con balón y el torneo mexicano. No hay casualidades en el mundo. México, Brasil y Estados Unidos también en el fútbol de los más contagiados. Hacemos una pausa y regresamos con el silencio del expresidente Peña Nieto. Volvemos. 13 de las 17 personas acusadas por Emilio Lozoya han negado las acusaciones. Faltan de hacerlo 2, lo decíamos, funcionarios menores y 2 expresidentes. Carlos Salinas de Gortari, quien se fue hace mucho, y Enrique Peña Nieto, quien se fue hace poco. Peña Nieto ha optado por el silencio absoluto. Nada dijo ante la metralla del presidente López Obrador, quien no ha dejado de repetir que las reformas estructurales, orgullo del gobierno de Peña Nieto, fueron simples montajes para robar. Peña Nieto ha permitido, sin decir una palabra, que López Obrador lo mande al basurero más inmundo de la historia. Ahora se le está acusando formalmente de maquinar una corrupción escandalosa. Lozoya dice que Peña Nieto fue el director de la orquesta de los ladrones. Y Peña Nieto calla. ¿Cuánto tiempo más podrá hacerlo? ¿En verdad estará haciendo un cálculo de tiempos? ¿Pensará que esto es una ola que reventará sin dejarle mayores daños? Como sea, Peña Nieto lleva 20 meses dejándose humillar. 20 meses sin decir lo que hicimos valió la pena. Lo que hicimos fue para el bien de México. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches.